Perdón, todo esto... bueno, es que la conversación contigo es muy interesante, ¿no? Sí. Pero, bueno, entonces aquí hay 3 elementos del pensamiento de Peirce que son muy interesantes. El pragmatismo, que descansa en esta máxima pragmática, que es un principio lógico del significado, y que desencadenó esta tradición de pensamiento, ¿no? Que no tiene nada que ver con el utilitarismo, por lo que ya dijimos. Segundo, la semiótica, que de hecho la máxima pragmática es una máxima semiótica, ¿no? De cómo entender el significado de algo dejando que ese significado se vaya, que vaya desencadenándose sus interpretaciones, ¿no? Entonces, también la semiótica es otra aportación importante de Peirce, ¿no? Otras aportaciones muy relevantes pues están en el campo de la epistemología, ¿no? De la teoría del conocimiento. ¿Y por qué de la teoría del conocimiento? Porque esta teoría del conocimiento muchas veces, sobre todo en la Edad Moderna, se concentró en una lucha contra el escepticismo, ¿no? Es decir, ¿cómo sé que esto no es un sueño, ¿no? ¿Cómo sé que no estoy todavía en mi cama y que no he llegado a mi cita todavía con Javier para el podcast y lo estoy soñando, ¿no? Entonces, bueno, pues viene toda esta preocupación o ansiedad cartesiana de que si estoy en la realidad o no, y si es confiable los datos de mis sentidos o no, etcétera, etcétera. Y bueno, si uno busca una especie de certeza absoluta cartesiana, pues está imposible salir de ese atolladero, ¿no? Porque él mismo no pudo, ¿no? Porque además lo único que tienes son las evidencias. Exactamente. Como para comprobar o sea, como para... Él decía que para comprobar como cierta cuestión verdadera del pensamiento había que remitirse a las evidencias. Pero luego dices, ajá, ¿y cómo sé que esas evidencias? Exactamente. Podría ponerlas en duda bajo el mismo estándar que está pidiendo, ¿no? Que me suena mucho como a esto de Alicia en el País de las Maravillas, cuando dice, bueno, ¿y cómo sabemos que no estamos todos muertos y que en realidad este es el sueño como de un monstruo por ahí que nos está soñando y que cuando se despierte, ¿no? Exactamente. Desaparecemos. Exactamente. Mucho de lo que hace Lewis Carroll en Alicia del País de las Maravillas es ponernos estos experimentos mentales tradicionales en cuento, ¿no? Son muy interesantes, ¿no? Hay muchos ejemplos súper interesantes que podemos extraer de allí, como también el tema del tamaño, ¿no? Ajá. ¿Es el tamaño algo basado en nuestras perspectivas o es algo objetivo, ¿no? Y entonces, bueno, pues también nos deja un poco esa duda, ¿no? En fin, sí es cierto. O sea, si uno exige a la evidencia esa especie de certeza total, entonces probablemente uno nunca salga de ahí, ¿no? Y claro, la tradición en epistemología pues ha incluso exagerado este tipo de ejemplos, pero nos dan buenas historias, ¿no? Como Matrix, por ejemplo, ¿no? Una película tan importante en los años 90, 2000, ¿no? Tal vez mis alumnos, cuando les digo como en Matrix, y dicen, ¿qué es eso? ¿No? No es tan vieja. Según yo, no, pero pues O bueno, puede ser. Sí. Según yo, no, pero pero bueno, quiere decir que las cosas van avanzando y las nuevas generaciones, pues estos ejemplos no les son tan familiares, ¿no? Pero esa película explota en la trama justo un problema, un experimento mental que nos propone un filósofo del siglo XX, Hilary Putnam, que se llama Cerebros en una cubeta, ¿no? Y que, bueno, que no es exactamente igual a la trama de la película, pero que la trama explota, ¿no? De manera muy rica, ¿no? Pero el punto es también, o sea, ¿cómo sabes que no eres un cerebro en una cubeta y que esto que estás viendo no es una simulación o un programa, ¿no? Que te está alimentando una computadora, ¿no? Claro. Igual, pues con la evidencia que tienes, pues no podrías demostrarlo, ¿no? Claro. No podrías demostrarlo. Y bueno, y entonces, ¿qué te da el pragmatismo? ¿Qué te da la epistemología de los pragmatistas para resolver este tipo de ansiedades típicas del hombre moderno, ¿no? Sí. Bueno, pues te dice que este requerimiento, digamos obsesivo, si tú quieres, por usar términos propios de la psicología, de la certeza, descansa en una
en una concepción equivocada de los signos, de los pensamientos, de nuestra experiencia. Porque descansa en una división de que, bueno, mi experiencia externa es algo distinto a mi experiencia interna. Y ya impuso un dualismo en la realidad. Y lo que dice el pragmatismo es que, o la semiótica, es que tus pensamientos son un continuo orgánico con la realidad. Y eso se lo tomó a John Dewey, ¿no? John Dewey tiene esta idea de que nuestra mente simplemente es un continuo orgánico con el mundo. Entonces, proponer que hay una especie de abismo entre mi percepción interna y el mundo externo ya es imponer en la realidad algo que no está justificado en la realidad misma, ¿no? Sino una especie de prejuicio en contra de ella. Entonces, bueno, para no hacer larga la historia, parte de esta condición del hombre moderno, que viene en cierto modo desde el fin de la Edad Media y con Descartes se fortalece, etcétera, etcétera, pero es parte de la condición del hombre moderno, nos ha llevado a muchas de nuestras posiciones contemporáneas con respecto a la verdad. Sí, claro. ¿No? Porque mucha gente piensa que como no hay una manera de llegar a una verdad indudable al sentido cartesiano, entonces ya no hay verdad. Y entonces, ¿en qué colapsa eso? Mucha gente colapsa en un relativismo. Que tu verdad no es mi verdad, ¿no? O no hay una cosa como la verdad, ¿no? Sino lo que es la verdad para ti, lo que es la verdad para mí. Todos tenemos una opinión, pero toda opinión es válida, toda opinión es verdadera. Pues resulta que esto nos lleva a una postura insostenible, ¿no? Sí, claro. Una postura insostenible porque, bueno, sí, con ese tipo de posturas la ciencia no avanzaría, tampoco nuestro conocimiento personal, etcétera, ¿no? Sí, porque entonces estaría bien pensar que un termómetro te puede matar las neuronas, porque pues digamos si todo es relativo y pues eso también sería válido.